Buenos días, bendiciones mis amados. Nuevamente estoy con ustedes en este canal de bendición porque es un canal donde predicamos la palabra de Dios. Como ustedes lo saben, aquel que por primera vez está escuchando un video mío, pues le doy la bienvenida también a todos aquellos que se estén añadiendo al canal y bendigo sus vidas grandemente. Y pues hoy vengo compartiéndoles una palabra, la palabra de Dios que es y todo aquel que tiene hambre y sed de Dios, queremos escucharla. Por eso, sin duda alguna, aquel que abre este video lo escucha es porque tiene hambre y sed de Dios. Permítame orar, hermanos, y pues darles la bienvenida. Y estamos con el Padre, porque Él es el dueño de este canal, como les he dicho antes. Y pues vamos a ir a Él en oración. Cierren sus ojos si quieren hacerlo, y si no, inclinen su corazón a nuestro Padre. Padre, gracias, Señor, por este día hermoso, tan precioso y maravilloso. Gracias, Padre. Te pedimos que tú nos guíes, que tú abras nuestros oídos espirituales y que tu palabra penetre, Padre, hasta partir el alma, el corazón, los huesos, Señor, todo nuestro ser. Y toques, Padre, cada palabra en nuestras vidas, en cada palabra tuya que sea reflejada en nuestras vidas, bendito Dios, porque no seamos solo oidores, dice tu palabra, sino hacedores. Gracias, Señor amado, quita todo velo, toda ceguera espiritual, bendito Padre, para que podamos ver allá, más allá, Señor, de lo que estamos deseando, porque tu palabra, Señor, es inmensa, inescrutable. Gracias, Padre. Guíenos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, voy a comenzar leyendo un texto bíblico en el libro de Pedro, primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme, ¿sí? ¿Qué entendemos por multiforme, hermanos? Ustedes en casita allí investiguenlo, ya ahora sí es un tiempo que tengan para meditar nuevamente en esta palabra que se les va a compartir. La multiforme quiere decir que tiene muchas o varias formas. Así es nuestro Dios. Él es multiforme. La sabiduría de Dios es multiforme. Dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Entonces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces, dice la palabra de Dios, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Así es, hermanos, que no pongamos en nuestra mente que el poder de Dios es limitado, que el poder de Dios es algo cuadrado o de una sola forma o de una sola manera, para que podamos pensar que el hermano no pueda ejercer su don como Dios se lo ha dado, o no puede ejercer su ministerio como Dios se lo ha dado, porque al Padre le ha placido, porque de Él viene todo, y de Él viene todo, y para Él es todo. Todo lo que hagamos, hermanos, lo hacemos para nuestro Padre, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios, ¿sí? Comprendemos no porque conocemos, porque muchos decimos, no, pues es que Dios es poderoso, es que Dios lo puede hacer un milagro, y me ha cuidado, y me ha hecho un milagro, miren, pasó esto en mi vida, y hasta ahí nos quedamos. Pero cuando vemos otra cosa, aparte que nos sorprendemos,
¿sí? En lugar de maravillarnos, ¿sí? Decimos que no es de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos limitando a el poder de Dios, la sabiduría de Dios, lo que proviene de Dios. Por eso les decía hace un momento, comprendemos no porque conozcamos, sino que entendemos, ¿sí? O sea, nada más tenemos una idea de lo que es Dios. Por eso dice en Efesios 3:18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, ¿sí? Debemos de comprender, hermanos, no solo entender. Porque si entendemos, tenemos solo una idea, solo la idea. Sí está clara la idea, dice, pero debemos de comprender, ¿sí? Comprender y conocer también. Pero eso depende de ti, depende de mí. Si queremos conocer qué tan ancho es el poder de Dios, qué tan largo es el poder de Dios, qué tan profundo es el poder de Dios y qué tan alto es el poder de Dios. Lo decimos, hermanos. Lo decimos porque lo comprendemos, pero no lo hemos experimentado. Que nuestro Dios es tan grande, tan poderoso, como dice su santa palabra en 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En partes conocemos, hermanos. Nunca vamos a conocer en su totalidad, la grandeza de nuestro Dios. Porque es tan grande, hermano. Es tan grande que no nos alcanzaría nuestra vida para llegar a conocerla si así nos metiéramos con Dios, en las profundidades de Dios. Porque es tan profundo, tan inmenso su conocimiento, tan inmenso su poder. Entonces, hermanos, si comprendemos, esa comprensión no nos debe limitar a decir que no existe. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy en día? Muchas veces creemos saberlo todo y no hemos entendido que en lugar a veces de criticar, juzgar, señalar, condenar entre nosotros mismos, entre el cuerpo de Cristo, ¿sí? Nos ponemos a hacerlo sin recordar, sin tener claro que somos el cuerpo de Cristo y no debemos dañar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué se los digo, hermano? Porque hoy en día muchas iglesias, la primera iglesia que visité cuando dejé el catolicismo, dejé la religión, fue la Nazareno. Y se predica a Cristo, no se niega. Igual después en la Bautista. Visité otra Bautista y luego otra Bautista en Minatitlán, porque ahí vive mi hermana en un municipio de Minatitlán y también visité a la Bautista y también a la Pentecostés, me parece que sí. Y pues ya ha pasado tanto tiempo, hermanos, que a veces nos invitan a las iglesias de reino también. Entonces, hermanos, todas predican a un Cristo, no a un Cristo diferente, ¿verdad? Nosotros tenemos solo un Dios verdadero, un Dios invisible y poderoso. Pero ¿qué pasa ¿qué pasa? Cristo es la cabeza, lo dice la palabra de Dios. ¿Y el cuerpo quién es? La iglesia, somos nosotros. Pero cuando nosotros nos proponemos a dividir el cuerpo, nos proponemos a salirnos del cuerpo, entonces ya no pertenecemos al cuerpo, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hoy en día muchas iglesias y las iglesias que ya les mencioné, yo las visité y tristemente todas dicen, esta es la doctrina verdadera, esta es la mejor, y siempre diciendo eso. Y es triste, les digo, porque me da tristeza en lo particular
me dio tristeza y pues en realidad ahorita no solo tristeza, sino que ahora actúo. ¿Por qué? Porque me pongo a orar por esas iglesias para que Dios les revele realmente cuál es su propósito. Porque Cristo no está dividido, como decía Pablo. Cristo es un solo Dios. Un solo Dios. Entonces, tenemos que aprender a mirarlo a Él. Y mirar dónde estamos plantados. ¿Dónde estamos plantados? Porque si estamos plantados en una tierra que no es fértil, en una tierra pedregosa, en una tierra árida, entonces no vas a producir al 100%. Dile al Padre hoy en este día, si tú anhelas servirle, claro, si tú anhelas con todo tu corazón ser transformado, renovado, renovada, cambiada, sanada, liberada, dile al Padre que te plante en tierra fértil. ¿Por qué, hermanos? Porque en verdad, ¿qué están haciendo en las iglesias? ¿Qué estamos haciendo muchas veces? Sí, estamos siendo criticados el mismo cuerpo de Cristo. Sí, todavía estamos lastimando el cuerpo de Cristo. A veces pensamos y nuestra mente se hace pequeña y no debe ser pequeña porque tenemos la mente de Cristo. Pero cuando tú vienes al Padre y vienes con un corazón rendido, humillado, humilde y dispuesto a servirle, dispuesto a creer en Él, entonces Dios empieza a revelarte cosas, empieza a abrirte paso y empiezas a ver cosas ocultas, porque las cosas ocultas son para nosotros, hermanos, para aquel que tiene hambre y sed, para aquel que quiere conocer las revelaciones de Cristo. No limitemos a Cristo, porque muchas iglesias hoy en día desafortunadamente y tristemente dicen, no, eso es del diablo. No, si te vistes con pantalón es del diablo. No le agrada a Dios. No, si aplaudes no está bien. Dios es un Dios de orden. Si danza. No, hermanos, no limitemos la sabiduría multiforme de Dios. Dios actúa de muchas maneras y Dios quiere que tú le adores de muchas maneras. Claro, uno sabe y Dios nos muestra en su palabra, ¿sí? Cuál es lo santo y cuál es lo impuro. ¿Sí, hermanos? Porque no vamos a ir a danzar a una iglesia por danzar, o no vamos a ir a aplaudir, a aplaudir como que si le estuviéramos aplaudiendo a un artista. No, hermanos, estamos aplaudiendo o estamos danzando o te quedas quieto porque te nace, pero no porque no lo hagas no vas a criticar a otras iglesias, o no porque en tu iglesia solo aplauden vas a criticar al que danza, o no porque tu iglesia alabe al Señor con otros instrumentos vas a criticar a la iglesia. Recuerden, hermanos, que el enemigo es imitador de Cristo, siempre lo fue, porque no soportó, fue un ser ahora sí que envidioso, y él envidia lo que el Padre tiene. Por eso siempre quiere sacarte de ese diseño, siempre quiere meterte en la mente que no es de Dios, y te limita, te va limitando cada día. Es algo que quise compartirles el día de hoy. No se limiten en el poder grande de Dios, en la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Como lo dijimos al principio, que seamos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si somos administradores, tenemos que cuidar lo que Dios hizo para nosotros. No lo hizo para el enemigo, ¿sí? Porque desafortunadamente hay gente que piensa que por tocar la batería, que por tocar esto, o por tocar la flauta, la batería, otros instrumentos son del diablo. Si lo estás haciendo para Dios, Él dio la sabiduría, hermanos, para que se hicieran. Él dio sabiduría
al artificio. ¿Saben por qué? Porque ellos eran los que hicieron las columnas del santuario. Ellos hicieron los querubines. Ellos hicieron esto cuando se le mandó a esos grandes hombres, a ese gran hombre que fue Moisés, que empezó a hacer el santuario, cómo lo iba a hacer, el arca, todo eso. Por eso es que existe. Pero el enemigo ha sacado del diseño de Dios al hombre y se inclinó al mal. Por eso hay ídolos, por eso hay estatuas, por eso hay esculturas, y el enemigo a través de eso quiere que lo adore. Y se desvió el diseño, esa sabiduría, ese espíritu que les dio a los diseñadores, a los que hacen, a los de talla, a los de escultura, todo eso, a los pintores, porque hay cuadros también, y que son cuadros idólatras. Vuelvo a repetir, la multiforme de Dios es maravillosa. No desechemos lo que Dios hizo para su pueblo, para nosotros. No confundamos, hermanos. Pídele a Dios por tu pastor, pídele a Dios por tu pastora, porque ese es otro tema también, que las pastoras o las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden ser usadas por Dios, no pueden predicar y evangelizar. Hermanos, ciertamente hay un orden en las iglesias, cuando es una iglesia y que debemos de trabajar los ministerios, precisamente porque es el cuerpo de Cristo. Pero a veces mutilamos el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Cuando la mujer, al principio, crió Dios al hombre y a la mujer y les dijo: sojuzgar la tierra, enseñorear en los peces del mar, en las aves, en los animales, en todo. Domina, le dijo, ten autoridad. Le dijo a los dos, no solo a uno. Y también nos reafirma la palabra de Dios cuando dice el Señor que cuando se casa la mujer y el hombre vienen a ser un solo cuerpo. Entonces, hermano, ¿por qué decir que no debe de haber pastoras? Que no debe de haber profetas. Si Dios le place revelarte en sueños y en visiones y te hace un profeta, gloria a Dios, pero úsalo de acuerdo a lo que Dios te manda, pidiendo que sea Él el que realmente te esté dando ese sueño, esa visión, esa palabra. Y también, si hablas con Dios, podemos hablar con Dios, pero para alcanzar tenemos que pagar el precio. Hay cosas ocultas, hermanos, en la palabra de Dios, y lo dice su palabra. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero hay personas, hermanos, que queremos oír la voz de Dios. Yo quisiera ver a Dios, o yo quisiera escucharlo, quisiera tener los dones, o quisiera activar mis dones. Hermano, pero si ni siquiera oras por un vaso de agua, disculpen, pero si ni siquiera das gracias por la comida, que son tan sencillos, hermano, esa oración no te quita mucho tiempo. Ni siquiera, hermanos, mucho más en vigilia, en ayunos, de día y de noche, como dice la palabra, predicando su palabra, pagar el precio, hermanos. Queremos caminar con Dios, hazlo. No quieras nada más oír o que permitir que otro te venga a hablar de Cristo, que te venga a hablar de Dios, si tú no abres la Biblia en la semana, ni siquiera en el día, ni siquiera en la semana, más que nada, porque debemos leerla todos los días. Todos los días debemos comer ese pan. Así que, hermanos, les invito a que si quieren llegar a las revelaciones de Cristo y a llegar al poder de Dios, no limites su poder, no limites su sabiduría, ¿sí? Y no estés criticando, no juzgues. ¿Por qué? Porque el único que juzga es nuestro Padre. Exhorta con amor, puedes hacerlo. Desde ahí no te estás saliendo del límite. Quizá tú ves algo en el hermano que no está bien, pero lo exhortas con amor. Dios te va a dar la sabiduría para comprender a ese hermano y para hacerte entender que lo que está haciendo el hermano, si es de Dios o no es de Dios. Porque vuelvo a repetir, muchas veces nos aligeramos
y nos atrevemos a decir eso no es de Dios. Eso no es de Dios cuando es para Dios, porque todo es para Dios. Imagínense, hermanos, si dice la palabra de Dios que la creación alabe a Dios en uno de los salmos, porque es de Él su plenitud, lo que habita en Él, y para Él es. Y las aves del cielo cantan a Dios. Y si las flores también alaban a Dios, y se visten como no se vistió Salomón, dice, o la reina del sur, o grandes reyes en la historia de la Biblia. Y entonces, hermanos, ¿quién les dice a ellos? No te muevas. No, así no se canta al pájaro, al gorrión. Porque hay diferentes aves, hermanos. No, porque vuelas tan alto al águila. No, ¿verdad, hermanos? No tengamos la vista tan corta. Pidámosle al Padre que nos revele su multiforme sabiduría, que aceptemos su voluntad. ¿Y saben qué? Hay iglesias que dicen, no, es que el orden de Dios no es ese. Es que Dios es un Dios de orden. Sí, hermanos, Dios es un Dios de orden, pero para nuestras vidas, ¿sí? Que no hagamos con nuestras vidas un desorden. Que no hagamos con nuestras vidas un trapo de inmundicia, un objeto que el enemigo a veces anda por los suelos, ¿sí? Ese es un desorden. Y a eso se basa el Señor. Y también en las iglesias, ¿sí? Ha habido iglesias y se ha escuchado que hay desorden, ¿sí? Porque hay pastores que yo he escuchado en las noticias que violaron a jóvenes o que manipularon los pensamientos de los miembros de la iglesia. Eso es desorden también. Pero hay que pedirle a Dios discernimiento, porque si tú ves eso, claro que no es de Dios. Eso sí no es de Dios. Pero si es para alabar al Padre, lo estás haciendo con santidad, lo estás haciendo con modestia, lo estás haciendo recatadamente, como Dios nos manda, ¿por qué va a ser del enemigo? Bendiciones, hermanos, cuídense, Dios los bendiga, compartan el video y no dejen de suscribirse, compártanlo y hagan sus comentarios. Dios los bendiga grandemente, los invito, estoy en una semana de ayuno, discúlpenme, no les avisé antes, pero aquel que se quiera unir también es válido, ¿por qué no? No vuelvo a repetir, el poder de Dios, la sabiduría de Dios es multiforme, y hoy yo inicié con un ayuno por 7 días y los invito a ayunar para que el Señor hable en nuestras vidas, nos siga usando y crezcamos, porque dice la palabra de Dios que un día vamos a llegar, ¿sí?, a la estatura del varón perfecto. Dios me los bendiga grandemente y muchas bendiciones, y le damos gracias al Padre en estos momentos porque Él habla a través de su palabra y habla a mi vida misma también. Amén.